Bien, muy buenos días. Vamos, vamos a proceder a la última sesión con la ponencia a cargo de Pablo Serrano y de Iker Ibero, Valete Vos Viatores, un videojuego de temática epigráfica recreando la ciudad romana de los bañales de un castillo. Voy a dar un par de apuntes biográficos sobre Pablo y sobre Iker para que nos hagamos idea de a quién tenemos en la mesa. Pablo Serrano, que empezó en Los Bañales como estudiante de historia en la UNED y que es la única persona que puede decir que llegó un día a la excavación y al día siguiente aparecieron 5 inscripciones romanas, que eso yo creo que lo pueden decir muy pocas personas en Aragón y en el mundo, y luego se ha convertido en uno de los grandes formadores y casi influencers por su canal de YouTube en cuestiones relacionadas con la fotogrametría digital aplicada fundamentalmente al patrimonio, aunque ha hecho otras cosas más relacionadas con otros sectores, fundamentalmente aplicada al patrimonio en proyectos de altísimo nivel, no solo Los Bañales y Santa Cruz, sino que, por ejemplo, también ha colaborado con el Museo del Alto de la Cruz en Cortes de Navarra y es uno de los miembros del equipo del proyecto europeo Valete Vos Viatores. Y además, porque hay que decirlo siempre, es de Bilbao, lo cual añade también un mérito más a su currículum. Y a mi izquierda está Iker Ibero, que yo creo que la mejor presentación, lo comentábamos ayer en la cena, es que es la única persona de esta sala y probablemente la única que ustedes conozcan que tiene un Emmy, el equivalente a los Grammy, pero en televisión, en su haber, porque los premios Emmy de hace varios años premiaron una secuencia de un capítulo muy conocido de la serie Juego de Tronos, cuyos efectos especiales habían corrido a cargo de Iker Ibero. Iker se incorporó al proyecto de Santa Cruz en 2018 para hacer ese vídeo recorrido que yo comentaba anteriormente, y a partir de esa colaboración bueno, pues surgió también la idea de ir a más y de poder hacer un videojuego que recreara esas ciudades romanas en las que trabajábamos. Y creo que además los dos, que siempre están abiertos a cualquier convocatoria a la que nos presentamos, han enriquecido notablemente ese enfoque un poco interdisciplinar y también, como se decía esta mañana, que llegue a públicos separados de la difusión científica y de la ciencia. Y la verdad es que además es un placer trabajar con los dos, ahora que hemos recorrido parte de Europa, media Europa, digitalizando inscripciones y estando con colegas, la verdad es que lo pasamos siempre muy bien y eso también, pues bueno, yo creo que se nota en el proyecto y en estos actos. Como dije al principio, ellos son los auténticos protagonistas, lo de antes ha sido de teloneros y de aperitivo, así que estoy seguro de que vamos a disfrutar tanto del videojuego, que lo presentará Iker, como del making of, digamos, de ese videojuego con apoyo en la epigrafía virtual, con lo cual va a ser como un epílogo de la charla anterior que va a correr a cargo de Pablo. Bueno, pues muchas gracias, Javier, y bueno, muchas gracias a todos los asistentes, tanto presentes como virtuales, por asistir, y muchas gracias también a las instituciones que han hecho posible este evento, en el que, bueno, pues yo creo que por primera vez vamos a poder presentar nuestro trabajo sin andar demasiado pendientes del cronómetro, porque las últimas veces, pues prácticamente nos dejaban 3-4 minutos y no hemos podido explayarnos, y sobre todo nuestro proyecto, sobre todo la parte de Iker, es muy visual, y como es la que creo que ha generado más expectación dentro de este proyecto, pues yo voy a ir un poquito más rápido, porque además me han dejado un capítulo que es muy interesante, porque después del altísimo nivel investigador y académico que hemos podido ver en las 2 primeras horas, a mí me toca rebajar un poquito ese nivel. ¿Algo falla? Sí. He dado a compartir toda la pantalla. No. Vale. Bueno, como decía, eso me toca un poco rebajar el nivel académico e investigador, pero espero que no demasiado el nivel de rigor científico. Es decir, yo lo que voy a entrar es cómo trasladamos todo ese saber de esos partners y de estos académicos de primera línea y lo convertimos en algo accesible y fácilmente entendible. Toda la pantalla. Ahí, y ahora compartir. Y ahora ya...
Sí, puedo poner el PowerPoint. Ahí, cosas de la tecnología, ¿verdad? Bueno, pues entonces eso, me toca un poco hacer este traspaso de cómo pasamos y cómo transmitimos todo ese conocimiento y todo ese saber, ¿no? De tal manera, bueno, pues un poquito que la presentación la he titulado así, del levantamiento fotogramétrico al videojuego, flujo de trabajo hacia el rigor histórico. Es decir, vamos a intentar conseguir el máximo valor histórico, que no solamente lo conseguimos con documentación bibliográfica, informándonos sobre los sitios, sobre las historias, sobre, digamos, todo lo que está a disposición de un académico, sino que lo apoyamos mucho en la fotogrametría, es decir, en la generación de modelos 3D reales, a partir de los cuales vais a ver cómo generamos objetos, escenas en el videojuego, ¿no? Para todo esto, a mí me gusta siempre partir de, esto ya son un poco nociones que doy a mis alumnos de la Universidad de Burgos, de las tres principales áreas de aplicación en las cuales podemos y estamos trabajando. Y un poquito Javier en su recorrido las ha ido mencionando, ¿no? Pero básicamente son tres. La primera es una documentación y registro, es decir, el propio modelo 3D que obtenemos mediante fotogrametría es por sí mismo la mejor documentación de ese hallazgo. ¿Por qué? Porque no solamente estamos sacando una fotografía o haciendo una descripción, sino que obtenemos una auténtica réplica virtual de ese objeto, ¿no? Tanto de su geometría como de su color. A partir de estos materiales, de este registro, podemos generar distintos materiales gráficos que, como ha dicho Javier, nos ayudan al análisis e interpretación. Habéis visto algunas aplicaciones, por ejemplo, para mejorar la legibilidad de algunas inscripciones muy deterioradas, otras directamente para la publicación, como por ejemplo esta CUPA, ¿no? que hacíamos un poquito de interpretación funcional y que también ha mencionado Javier, y una tercera parte que sería la difusión. Bien, en cuanto a la difusión, a mí me gusta hablar más de este concepto, que es socialización. Ha hablado antes Javier de transmisión, es un concepto que últimamente cada vez se está utilizando más, pero a mí me gusta más socializar. ¿Por qué? Porque implica, o sea, supone que digamos, la meta de todos nuestros esfuerzos es conseguir la implicación de la sociedad, ¿no? Es si los bañales somos todo, que decía Javier, ¿no? Pues que sea auténticamente así, ¿no? Que no solo seamos todos los de los bañales o los... Perdón, me voy a quitar un poquito con permiso porque me ahoga un poco. Que no sean los de los bañales, las 5 villas o Aragón, sino que sea un poco lo más amplio posible, ¿no? Para ello, en la sociedad actual tenemos que tener en cuenta tres características. Para cualquier acción no tendrá ningún éxito si no cumple estas tres características. Visualidad, es decir, si no nos entra por los ojos, ni lo vemos. Ya cada vez leemos menos, ¿verdad? Inmediatez, ahora con las redes, lo que no se responde en 30 segundos ya no interesa. Y participación, es decir, que podamos, de alguna manera, interactuar con lo que se nos presenta, ¿no? Que no sea un simple recibir, pues un poquito como estáis ahora recibiendo información, sino que además podáis interactuar con los materiales o con los formatos o con las interfaces, ¿no? Por eso en los bañales, y por eso saco aquí un poquito la app de visita guiada, muy desde el principio Javier ha entendido la necesidad de una gestión integral de todo este aspecto de la difusión o de la socialización del patrimonio. Y por eso pues, se hacen cantidad de actividades. Aquí cito algunas, ¿no? Jornadas de puertas abiertas, que los bañales lleva pues, 11, 12 años haciendo, ¿no? Arqueología en directo, podemos seguir los hallazgos en Facebook, por ejemplo, casi en tiempo real, ¿no? Sitios web, bueno, pues el sitio web de los bañales también incluye una serie de materiales, bibliografía, bueno, es un mundo en sí mismo, ¿no? Museos virtuales en 3D, habéis visto anteriormente, pues el de los bañales o el de Santa Cruz, ¿no? Vídeos interpretativos, llevamos ya también unos cuantos, sobre el foro, sobre las termas, sobre, bueno, el área doméstico artesanal, bueno, el acueducto, creo que son importantes, lo comentaba antes contigo, ¿verdad? La posibilidad de hacerse a la idea de cómo era un sitio gracias a estas recreaciones y a estos videorecorridos, ¿no? El recreacionismo, que bueno, en los bañales también se ha tocado y que en jornadas de puertas abiertas ha participado pues, el grupo de la Muscaria de Sádava, eso es, haciendo unas interpretaciones, unas teatralizaciones de la vida romana, ¿verdad?
Los mercados de época, a ver, nos han tocado los bañales, y son muy controvertidos porque realmente pues hay muchos críticos con ellos y con cierta razón porque en realidad tienen muy poco rigor histórico, ¿no? Pero a mí incluso me parece que ayudan a dar una cierta ambientación, ¿no? No sé, introducirnos un poquito en el mundo antiguo, ¿no? En cierta manera, pues puede dar un juego, ¿no? Realidad virtual aumentada y ya llegamos por fin videojuegos. Es decir, nosotros con los videojuegos, esta es la primera experiencia en nuestro entorno, pero ya hay videojuegos históricos que existen, ¿no? Y que tienen pues su mercado, ¿verdad? Y ya vamos a ir directamente ya a ver un poquito el videojuego, cómo lo gestamos, ¿no? El videojuego sería la aplicación final en nuestro caso, ¿no? Al final son 4 los ejes que definen hasta dónde podemos llegar con esta aplicación, digamos, ¿no? El principal es el central que vemos ahí, que en función de las metas del proyecto nos marcan el público objetivo. En este caso, el público objetivo es tan universal que, bueno, no nos ponemos metas. Prácticamente vamos a intentar llegar a donde podamos. Principalmente lo estamos dirigiendo a estudiantes o estudiantes de arqueología o incluso fomento de vocaciones tempranas pues en secundaria o bachiller, ¿no? Pero en realidad estamos intentando hacer un producto que pueda ser accesible y que pueda cubrir expectativas de un público mucho más amplio, ¿no? A los lados tenemos 2 ejes un poquito que nos limitan, es decir, por un lado a la izquierda la realidad es totalmente infinita, tanto a lo micro, es decir, hasta llegar al nivel atómico, como a lo macro, al nivel cósmico. Cuando afrontamos una recreación, tenemos que fijar un límite, ¿no? Entonces, el límite lo fijamos en el punto en el que resulte creíble, es decir, el parámetro de credibilidad es importante, ¿no? Por otra parte, tenemos en este caso claramente la precisión histórica, es decir, lo que son puramente los datos arqueológicos y lo que puede ser la fantasía, ¿no? Lo que es una aventura gráfica, ¿no? También el nivel educativo que pretendemos obtener es el que nos va a marcar ahí también en qué punto tenemos que detenernos, ¿no? Y por otra parte abajo tenemos el parámetro, digamos, limitador por excelencia que siempre nos encontramos, que son los recursos disponibles y que gracias a la financiación de Europa Creativa, pues en este caso andamos más holgados de lo que generalmente solemos andar, ¿no? Con lo cual, ya partiendo de estos parámetros, ¿cómo conseguiremos ese rigor histórico? Bueno, en principio los principios de Sevilla es un poquito el documento fundamental que no pasa de ser unos principios generales, pero que pueden resultar muy, muy inspiradores para aplicar cualquier técnica de recreación virtual. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una recreación en 3D hay una gran responsabilidad por parte del recreador. Y es que esas imágenes, a veces muy inmersivas, son muy poderosas. Entonces estamos creando una imagen que tenemos que intentar que sea lo más rigurosa posible y que sea lo más acorde posible a lo que conocemos, ¿no? Entonces hay uno de los principios que es este de rigurosidad histórica que lo que indica es que tenemos que estar sustentados en una sólida investigación y documentación histórica y arqueológica. Bien, en este caso, como he dicho, son como dos patas, ¿no? Por una parte es la documentación en sí, que gracias a los grandes expertos que nos han acompañado en el proyecto ha sido muy completa y muy perfectamente transmitida, y otra parte que nosotros trabajamos mucho es partir para la recreación del propio modelo 3D de lo que existe actualmente. Es decir, estamos hablando de los objetos epigráficos, es decir, esas inscripciones antiguas que nos han llegado, en muchos casos muy deterioradas, a partir de las cuales hacemos un levantamiento fotogramétrico y un modelo 3D, digamos, high poly, que es de alta resolución, ¿vale? Esta parte, digamos, es la parte más técnica y la parte más de documentación. Y por eso el propio objeto epigráfico ha generado su bibliografía, de la cual antes nos ha hablado mucho Milagros, del tema de todas las bases de datos epigráficas, etcétera. Y de ahí extraemos ideas para el guión y eso nos da lo que es el gameplay, que es como un esquema del desarrollo del juego, ¿verdad? Pero por otra parte también el propio modelo de alta resolución, a su vez, como hemos visto en las fichas Petrae, complementa las bases de datos y por lo tanto se produce ahí una retroalimentación muy interesante porque no solamente vamos a dirigirnos a la difusión al gran público, sino también a la difusión más técnica, ¿verdad? Bien, a partir de esos modelos de alta resolución generamos un modelo low poly, se llama de baja resolución,
u optimizado, que lo que hace es ocupar menos y nos permite, por una parte, difundirlo más ampliamente mediante el museo virtual en 3D, ¿vale? Y por otra parte hacerle una restauración virtual, es decir, tenemos que hacer una restitución lógica y estudiada de cómo sería ese objeto en la antigüedad. En muchos casos, en el caso epigráfico, tenemos que restituir policromía. En el caso de las inscripciones, generalmente esa rúbrica de color rojo, la ponemos casi de forma universal, y también en muchos casos los complementos decorativos de todas esas inscripciones las tenemos que restituir virtualmente. Bien, esto nos da por un lado la geometría y por otro lado la textura de color. Nos sirve para generar props, que son los objetos virtuales que incluimos en el videojuego, y esto se integra en el videojuego, con lo cual así vamos creando el videojuego. Todo esto que es tan etéreo, por eso he ido tan rapidico, lo vamos a ver un poquito más claramente con algunos ejemplos. Por ejemplo, cómo generamos un prop, en este caso, a partir de una inscripción precisamente del Museo de Aquitania, que es una dedicatoria de una estructura relacionada con las aguas. Nos hemos imaginado que sería una fuente. Bien, por una parte empezamos con la captura fotográfica, eso es universal en todo el proceso fotogramétrico, pasamos al procesamiento fotogramétrico en sí, generamos un modelo de alta resolución. Ese modelo puede ir destinado a otros usos, que por supuesto queda a disposición de todos los participantes, en este caso de la Universidad de Burdeos, y por otra parte pasamos al optimizado. En el optimizado lo que generamos es una geometría más sencilla y más ligera, y lo utilizamos para modelar, esculpir y crear los materiales y las texturas. Veis que de una pieza, como la veis arriba, como está actualmente, la hemos coloreado, imaginándonos esa rúbrica como estaría en su momento. Y además le añadimos esa fuente que se ha perdido totalmente, y esa fuente está incluida en la escena de Burdeos del videojuego, ¿vale? Por ver algo más cercano, esto mismo hemos hecho con, por ejemplo, el pedestal, uno de los pedestales de Tiberio de los Bañales, ¿verdad? Lo mismo, captura fotográfica, proceso fotogramétrico, modelo de alta resolución, destinado al uso que queramos darle y optimizado, y después, como habéis visto, hemos modelado cómo sería el resto del pedestal, en este caso ecuestre, y hemos coloreado esa rúbrica que posiblemente en su momento tendría y que se ha perdido totalmente, y esto es insertado, como veis ahí, pues cada uno de estos pedestales, cuando juguéis al videojuego podréis acercaros y veréis una de las inscripciones de los pedestales de los Bañales, ¿vale? En este caso, además, hemos añadido un detalle histórico porque, digamos, el momento en el que nuestros protagonistas van a estar digamos, trabajando en la zona de los Bañales, sería el momento en el que se está instalando el ciclo epigráfico de Vítulo, dedicado precisamente a Tiberio, con lo cual veis ahí, por ejemplo, una grúa pues colocando una de las estatuas ecuestres sobre uno de los pedestales. Luego lo vais a ver más claro con las capturas dinámicas de Iker. Otro ejemplo, que además indica esa inmediatez de la que hablábamos, ¿verdad? Este mismo verano en las excavaciones salió un frente de cantera y la muralla de cierre de uno de los lados de la ciudad, ¿verdad? Bien, conseguimos un vuelo que hizo Juan Vicirez estupendamente, un vuelo de dron, y a partir del vídeo generamos el modelo fotogramétrico de ese entorno, ¿vale? Ese modelo fotogramétrico lo hemos incluido, como veis ahí, es esa parte gris, dentro del diseño de la escena. Este sería el plano de la escena que luego va Iker a explicar un poquito mejor. Y entonces cuando el jugador vaya trabajando por el taller en la parte de los Bañales, va a estar junto a el frente de cantera, precisamente el modelo fotogramétrico real de ese frente de cantera que hemos obtenido fotogramétricamente este mismo año, con lo cual digamos que el juego está más actualizado imposible, ¿verdad? Está un poco a la última, ¿no? Bien, dentro de este flujo de trabajo veíamos antes muy rápidamente el trabajo con la bibliografía, las bases de datos, las fichas Petrae o las fichas de Hispania epigráfica. A partir de ahí hemos deducido que ha sido un proceso interesantísimo, lo que llamamos historias epigráficas, que es sorprendente la cantidad de información y las historias tan interesantes que nos da una simple inscripción. Es decir, hemos obtenido, pues, por ejemplo, la historia de una obstetrix, de una comadrona, por ejemplo, que fue enterrada en la Vía Apia de Roma, ¿no?
generamos esa historia epigráfica. De la misma forma, en los bañales, el ciclo de Vítulo está dedicado por su liberto a Esopus, que también será parte del videojuego, será un personaje del videojuego porque tendrá que hacer el protagonista las inscripciones de Vítulo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Lusitania, pues un personaje que se llama Modestino, Cayo Cantio Modestino, del que constan unas 20 o 20 y tantas inscripciones de dedicatorias. Era un gran evergeta en la región y que lo hemos incluido también en estas historias epigráficas y por lo tanto luego formará parte del guión y del gameplay que a través de las mecánicas del juego iremos conociendo cuando vayamos jugando, ¿no? Eso es un poquito ese proceso de la historia y de la gran ciencia a cómo la hemos traducido en el videojuego. Bien, por otra parte, el museo virtual no me voy a extender mucho porque además lo ha desgranado muy bien Javier. Poco a poco iremos, ya dentro de poco, difundiendo todas las inscripciones. En estos momentos están las de Burdeos ya terminadas y visibles, pero tendremos pues, entre 200 y 250 piezas epigráficas de las cuales podemos aprender muchísimo. Otras aplicaciones que estamos desarrollando, por ejemplo, realidad virtual, tenemos, veis aquí arriba a la derecha, esto es lo que podemos ver cuando vamos al Museo Nacional Romano, en las termas de Diocleciano en Roma. Tienen un columbario completamente trasplantado, por así decirlo, trasladado al museo. Bien, desde fuera, lógicamente, no podemos ver más que un poquito por esas aberturas, podemos ver un poquito la decoración interior. Gracias a esta aplicación de realidad virtual, podemos, incluso con unas gafas de estas, simplemente desde el teléfono móvil y con unas Google Cardboard de estas de cartón, podemos verlo como si estuviésemos dentro, ¿no? Es una aplicación que espero que la implanten en el museo pues, pronto. Otra aplicación también que nos va a dar mucho de sí, ¿no? Leer una inscripción a veces es muy complicado porque hay muchos códigos que nosotros no conocemos porque no estamos insertos en ese contexto social, ¿no? Entonces, cada parte de la inscripción tiene su motivo, como decía antes Javier, tiene su razón de ser, indica algo, ¿no? Hacemos una reconstrucción, en este caso en colores, de todo lo que es el texto y lo vamos mostrando. Yo creo que me da tiempo a que se vea el vídeo, ¿verdad? Y, por ejemplo, vamos a verlo en el vídeo, porque Javier luego los inserta en esas... perdón por el anuncio que vamos a sacarlo ahora. Vale. En sus vídeos epigráficos, que son un material que los alumnos de Javier conoceréis perfectamente, bueno, pues él va explicando una inscripción determinada, por ejemplo, en este caso hemos cogido la de Tiberio, precisamente la que hemos estado hablando, y va, bueno, pues desgranando todo su contenido. Y al final, además de, vamos a verlo aquí, la recapitulación, vale. Veis que cada parte del texto se va iluminando en un color y lo va explicando. En este caso, como son vídeos destinados a sus estudiantes, lógicamente tienen un nivel académico, pero esto lo podemos hacer de una forma, digamos, más accesible al público en general. Bueno, lo podemos utilizar en cientos de aplicaciones, ¿verdad? Incluso, posiblemente, pues algo muy similar lo hagamos en el Museo de Aquitania, de la mano de Milagros, pues para, digamos, acompañar la musealización de sus inscripciones de una forma que sean más inteligibles, ¿no? De esta manera, pues cualquiera puede ver, bueno, en este caso, bueno, ha terminado, pero lo vemos aquí al final, digamos, a qué corresponde cada una de las partes de la inscripción y cómo nos la explican al lado derecho, ¿verdad? Bien, vamos a ver, vuelvo a la presentación, vale, aquí. Vale, otra aplicación, vamos a ver. Bien, estos ya son ejemplos del museo virtual que, si os parece, como antes ha salido el de los atilios, pues lo abrimos, ¿no? En el museo virtual en 3D, como ha dicho Javier, ya creo que ya va siendo conocido. Tenemos también aquí el acotado de los atilios, vamos a verlo en pantalla completa, ¿vale? Y podéis ver aquí, pues, además de lo que es el aspecto actual del monumento, ¿vale? En 3D y por todos sus lados, ¿vale?
una cantidad de información pues interesante y además, bueno, pues ilustrada en este caso, pues por ejemplo, con imágenes de distintos elementos ilustrativos de lo que el texto está explicando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues va desgranando aquí todos los elementos decorativos, todos los textos, ¿vale? Va poniendo la lectura, la traducción, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es una herramienta a la cual se le pueden dar, pues, una cantidad extraordinaria de usos. Y bueno, pues ya no me alargo más porque lo que habéis venido es saber lo que va a enseñaros Iker y que seguro que estáis deseando ver y que me calle yo. Con lo cual, todo tuyo, Iker.